sobre colinas en silencio, verdes olivos hay. En el valle el pastor descansa mientras la tarde cae. Shofar se escucha desde el templo, que el mundo venga a orar. En el valle el pastor descansa, nos rodea la paz. Ciudad de oro, Jerusalén, llena de cobre, llena de luz. Cuando se eleva la alabanza, yo soy violín. Yerushalayim shel zahav, v'shel nechoshet, v'shel or, halo lechol shiraich, ani kinu. Hay pozos para los sedientos, refugio y pan habrá. Tu sol refleja el futuro para la humanidad. Montes que cuentan las historias, canciones por doquier. Tus muros encierran verdades de esta ciudad también. Ciudad de oro, Jerusalén, llena de cobre, llena de luz. Cuando se eleva la alabanza, yo soy violín. Yerushalayim shel zahav, v'shel nechoshet, v'shel or, halo lechol shiraich, ani kinur. Y más allá por el desierto, mirando el resplandor, iremos hacia el mar muerto, cerca de Jericó. Mi simple voz nunca ha logrado, pero hoy clamaré. Jerusalén, si te olvidare, mi diestra perderé. Yerushalayim shel zahav, v'shel nechoshet, v'shel or, halo lechol shiraich, ani kinor. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ברוך אתה אדוני Eloheinu melech haolam. Bendito seas tú, oh Dios, guardador de tu palabra, guardador de tu pueblo, guardador de tu ciudad, Jerusalén.
Shalom y bienvenidos, queridos amigos latinohablantes, a este encuentro de encariños a Jerusalén. Salud buena y cumplida que tengáis todos vosotros y vuestras familias. ¿Quién de vosotros no oyó en su chiquez la frase eternal al otro año en Jerusalén? Esta era la frase de mi madre apenas cada día. Este modo me topé en Jerusalén mancebo de 17 años. Todos los judíos en la diáspora soñaron con Jerusalén. Muchos de los sabios de España en la época de oro quisieron venir a Jerusalén. Rabbi Abraham ibn Ezra salió al camino, mas no se sabe si arribó. Rabbi Moshe ben Maimón, el Rambam, arribó en 1165. Rabbi Moshe ben Nachman, el Ramban, arribó en 1267 y fundó la comunidad sefaradía en Jerusalén que existe hasta hoy. ¿Cuál hay en esta ciudad mágica? Tamar Alexander Fraser, la primera de abrir el encuentro, la presidenta de la Autoridad Nacional de Ladino y su Cultura. Bejabot, Tamar. Gracias y shalom a todos. En los meses de Al Cabo, Albert Israel y yo organizamos reuniones sobre temas relacionados a los eventos de aquel mes, como Tu B'Av o Rosh Hashanah. Este mes, el mes de noviembre, tenemos dos datas muy importantes para el pueblo de Israel en general y el Estado de Israel en particular, la Declaración de Balfour y el voto sobre el establecimiento del Estado judío. La Declaración de Balfour es un documento firmado por Lord Arthur Balfour el 2 de noviembre de 1917 y su esencia es que Gran Bretaña sostiene el establecimiento de un hogar nacional para los judíos en la tierra de Eretz Israel. Esta declaración fue de facto un paso histórico y un obtenimiento enorme para el movimiento sionista. Muchos judíos compararon la declaración de Balfour con la proclamación de Koresh, el rey de Persia, que prometió a los exilados de Babel a tornar a Israel y fraguar el segundo templo. El Rav Kook llamó a esta declaración de Balfour el inicio de la Geulá. Notaremos que la declaración de Balfour fue limitada en general. El verbo mencionado es hogar nacional, un verbo ennublado que no da una idea clara. La declaración se evita de emplear los verbos Estado o patria. Durante el mandato británico en la tierra de Israel, el gobierno británico publicó documentos llamados Casa Blanca, Abait Halavan, que limitaron más muchos la declaración de Balfour. Después de la publicación de la declaración, hubo una alegría grande en el mundo judío. En el mundo árabe, la declaración, al contrario, fue recibida con grande hostilidad. ¿Cuáles eran los intereses británicos? Britania pensó que cabe adelantar y a justificar las aspiraciones sionistas para desmontar el Imperio Otomano y su dominio en Palestina. Además, Britania deseaba hacerse el patrón de Eretz Israel, porque Eretz Israel era de importancia estratégica. Esto a causa de su cercura al canal de Suez, que permite el pasaje corto del Mediterráneo a la India. Ella creía que una declaración pro-sionista le va a ayudar a hacerse el dominador del territorio. Y en verdad, en 1920, la Liga de Naciones otorgó a Britania un mandato sobre los territorios de Palestina. Más de esto, los británicos tenían intereses estratégicos que Eretz Israel y Siria
serán estados separados. Esto para evitar el establecimiento de la Gran Siria en las manos de los árabes. También cabe tomar en cuenta la influencia de Dr. Chaim Weizmann, que tenía un estatus grande en Gran Bretaña, y los esfuerzos que él hizo en la creación de esta declaración. Más tarde, Weizmann va a ser elegido por primer presidente del Estado de Israel. Y al cabo, Balfour se sentía sinceramente que el mundo tiene una grande deuda moral a los judíos, que cabe topar una solución al problema de este pueblo perseguido y que cabe entregarle su tierra designada. 30 años le tornó al mundo para internalizar la declaración de Balfour, para reconocer la idea del Estado judío en Eretz Israel. El día grande llegó en el 29 de noviembre de 1947, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió de establecer 2 estados independientes en Palestina, un plan llamado Plan de Partición, Tochnit HaChalukah, Estado judío y Estado árabe. La posición fue aceptada por una mayoría de miembros, 33 estados favorables, 13 en contra. Entre los judíos, la decisión fue recibida con grande alegría, con bailes y cantes en las calles de las ciudades de Eretz Israel y de la diáspora. En Roma se reunieron para regraciar y bailar en frente de la puerta de Tito, muy simbólico, el lugar que simboliza la destrucción después de la gran revuelta que aconteció unos 2000 años atrás. Los representantes de los árabes declararon su oposición a esta decisión y avisaron que sus obras serán brutales y llevarán a máscara de un grande número de judíos. Al día siguiente, los árabes atacaron y así empezó la guerra de independencia entre los pocos y los 7 países árabes. En el 14 de mayo de 1948, Ben Gurión anunció el establecimiento de un Estado judío en la tierra de Israel, el Estado de Israel. 2000 años de escarnio por Sion llegaron a sus fin. A partir de ahora, gracias a la ley del retorno, Chok HaShבות, todos los judíos podrán emigrar al Estado de Israel. Este modo empezaron las olas grandes de inmigración de ley Aliyah. Terminaré con una estrofa del himno que se eligió por el país nuevo. Aún no se pierde nuestra esperanza, la esperanza de 2000 años, ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Gracias. Merci mucho, querida Tamar. Kojava Levi de Israel. Nuestra querida cantadera Kojava Levi es conocida en Israel con su voz maravillosa y sus cantes en ladino. Es la madre de la cantadera famosa Yasmin Levi y era la mujer del famoso Isaac Levi, que está en Gan Eden, que solo por él cabe hacer un programa aparte. Kojava nos quiere contar dónde se quiere ir. ¿Dónde te quieres ir, Kojava? לירושלים. אוקיי, עיר נקר, מדרה, הירושלים. בכבוד. עיר נקר, מדרה, הירושלים. Adejarlas yeridas y arretar
en el Nearim en el figura en el Señor de todo el mundo. A Jerusalén la veo de frente, olvidó mis hijos y mis parientes. En el Nearim en la figura en el Señor de todo el mundo, en el Señor de todo el mundo. תודה, gracias. בראבו. בראבו, בראבו, בראבו. תודה רבה. בראבו. מאוד מרגש, כוכבה, מרגש מאוד. תודה, תמרה. Moshiko Cohen de Israel. Moshiko Cohen era mayor combate en la armada. Hoy es musicante y cantador, traducidor de canticas a ladino, magicien y oficial de telepatía. Moshiko nos va a saludar del monte Scopus. Buyurun, Moshiko. Muchas gracias. Antes de todo, quiero decir que tengo honor grande tomar parte en este encuentro. Os deseo días de alegría a todos. Amén. La honor es nuestra. Sobre la cima del monte Scopus me inclinaré a ti, Señor. Sobre la cima del monte Scopus, Shalom a Jerusalén. Miles generaciones soñaba contigo, ganar de ver la luz de tu cara. Jerusalén, Jerusalén, ilumina tu cara a tu hijo. Jerusalén, Jerusalén, vamos a fraguar a ti. Sobre la cima del monte Scopus, Shalom a Jerusalén. Miles exiliados de todo el mundo, te miramos con descariño, con miles bendiciones sos bendita. Templo del Rey, ciudad reinada. Jerusalén, Jerusalén, no me voy a partir de aquí. Jerusalén, Jerusalén, vinirá el Mashiach, vinirá. Bravo, bravo, Muchas bravo. gracias. Muchas gracias. Moshiko mismo tradujo esta canción de hebreo a ladino. Bravo, Moshiko. Muchas gracias. Fina Aronovich Menashe de Israel. Fina es coordinadora de grupos experimentales y presentadora sobre la cultura del ladino y el patrimonio del judaísmo español.
También es el jefe del círculo de ladino en la ciudad Petah Tikva. Fina nos quiere contar por los descariños a Jerusalén en su familia. Ay, de Fina. Ok, ¿me estás oyendo? Sí, sí. Yofi, muy hermoso. Bueno, yo os quiero contar de una episodio sionista en la historia de mi familia. Mis parientes Sol y Isaac Menashe hicieron aliyah de Estambul a Israel. Él, de grande amor por la Medina Ancina, llamaban los judíos de la Turquía al país judío. Y ella, por no tener remedio, mi madre. Mi papá era muy sionista desde su mancebez. En 1935, cuando la segunda Macabía tuvo lugar en Palestina, papá iba a participar en el grupo de box de Maccabi Estambul. El vapor, la nave, fue enviado atrás por los ingleses. La razón era que no querían que los participantes se instalen en el país. La verdad es decir que mi padre tenía la intención de hacerlo. Muchos de estos vapores que salieron de países diferentes del Mediterráneo y más lejos, rehusieron a llegar a Haifa y quedaron y no tornaron atrás después que se terminó la Macabía. Mi papá no rehusó. Él no se olvidó de su amor. Cuando se terminó la guerra de independencia, seguro en el 49, mis parientes dejaron detrás de ellos la vida reposada y la buena situación que tenían en Estambul. La atelier que cortaban y cosían pijamas y camisas de hombres, buena morada, y con su buena voluntad y grande amor a la patria, pasaron los primeros años una grande miseria. Vida de muadires. Un año en los chadires, las tentas, que eran moradas para moradas provisorias, es decir, para los inmigrantes que arribaron del mundo entero, y después 5 años en las barracas, lo que llamaban ma'abará. Mi mamá no lo quería esta situación del todo, y su sueño era de tornar a Turquía. Toda mi chiquez la oía decir, Isaac, atrás, Isaac, atrás. Y creo que no hay que juzgarla. Este amor de mi papá, os diré la verdad, es que lo mamó de su chiquez. Su padre, mi gran papá Mair, que no tuve el zahut de conocerlo, era muy amante del sionismo y pensaba que el pueblo judío merece tener su país. En 1898, un año después del primer congreso sionista en Basel, el Kaiser Wilhelm II, el gobernador de la Alemania y de la Prusia, salió a un viaje largo, como se usaba en aquellos tiempos, ande a la Imperia Otomana y a la Tierra Santa también. No entraremos ahora por qué razones vino y a la Tierra Santa, sus buenas razones, pero él se iba a reencontrar con el sultán Abdul Hamid, que tenía de recibirlo en Estambul. Herzl, que habló sobre él, Eliezer, atrás de 5 puntos, el fundador del movimiento nacional judío, ya estaba al corriente de este viaje, hizo lo que hizo y se encontró con el Kaiser, rogándole mucho que convenzca al sultán de permitirle fundar en Palestina el país judío. Los habitantes de Estambul salieron a las calles por donde iba a pasar la carroza del Kaiser para saludarlo. Y entre ellos, y los judíos que ya estaban en haber de este programa de Herzl. Mi gran papá y él, esperándolo al Kaiser en la calle, después que pasó la carroza, tornó a casa muy emocionado. Y dijo a su familia,
Inshallah que el Kaiser rehusca a convencer al sultán que nos dé la permisión de fundar el país judío en Palestina, seguro. Si esto acontece, yo seré el primer a barrir las calles y las calles de la Medina. De este encuentro entre los dos imperadores grandes del mundo de aquel tiempo, no salió nada. Pasaron casi 50 años para que este sueño se realizó. En 1947 y 48. Cual que vos diga, qué pecado que mi gran papá, tan amoroso del sionismo, de alma y de corazón, no tuvo el mazal de ver el país judío. Toda rabá. Muchas gracias, querida Fina. Bravo. Kobi Zarco de Israel. ¿Quién no conoce a Kobi? Activo en el campo del ladino, humoristicano, cantador de romanzas y en su pasado transmetedor en ladino, en el radio. Kobi nos quiere encender la luz de Israel. Bejabot, Kobi. Buenas tardes, queridos. La luz de Israel es del tiempo después de la Primera Guerra Mundial, de la juventud. A lo menos 2 personas me lo contaron lo mismo, el señor Jaime Rafael de Salonic y la tía de mi padre, Madame Marie Albuquerque de Estambul, que salían con las banderas, la estrella de David, y lo cantaban esto sin saber cómo está Jerusalén o cómo está Israel, porque nunca no la vieron. Israel, tu luz hermosa y santa, cuánto tú sos deseada. Levanta y tú sola canta, que sos nuestra tierra Israel. Oh Sion, tu obra es creída, y tu morada en puerta de Sion. Al atravesar la tierra florecida, la tierra que alegra el corazón. Al atravesar la tierra florecida, la tierra que alegra el corazón. La tu hermosura nos encanta, cuando el día empieza a esclarecer y tu pueblo nunca no se cansa de traer la paz en Israel, y tu pueblo nunca no se cansa de traer la paz en Israel. Bravo, bravo, bravo. Maxim. Rachel Amado Bortnik de los Estados Unidos. Nuestra querida Rachel Bortnik, profesora de inglés retirada y fundadora del foro Ladino Comunidad, que nos conecta miles de ladino hablantes cada día por el medio de email, nos quiere dar una idea por los escariños a Sion que habían en Izmir. Bueno, Rachel. Merci mucho, Albert. Todo lo que pasó hasta ahora, todos los que hablaron y cantaron, fue como una introducción al sujeto que voy a hablar yo, que es un sujeto, creo, muy poco conocido y se debe conocer más. Y esto es la Aliyá masiva de Izmir en los años de 1948 y 50.
ya sé que Israel está lleno de ismirlis y tienen sus propios recuerdos de lo que vos voy a hablar yo. Mas nosotros quedamos en Izmir y yo me acuerdo muy bueno de estos años. En estos años hubo una alianza masiva de Turquía a Israel en 2 años. Para darnos una idea de la dimensión de este fenómeno, voy a empezar con unos datos sobre la alianza de Turquía en los años 1946 a 49 del muy interesante libro en turco de Rifat Bali en este sujeto. En la página 432 vemos que, según los estadísticos del gobierno turco, la población judía de Turquía en 1945 era 76.965 personas, casi 77.000 personas. En 1955 esta población era 33.000. Quiso decir que cerca de 57%, mucho más de la mitad de esta población, se había desaparecido en estos años. En realidad esto pasó en un periodo de solo 2 años. Y cuando a Izmir, los estadísticos también del libro, nos dicen que de 15.784, cerca de 6.000 judíos en 1945, habían quedado solo 5.060 personas en Izmir. 10.700 personas se habían ido de Izmir, una reducción de 67%, la más grande proporción de todas las ciudades de Turquía. 3 de cada 5 judíos izmirlíes no estaban más ahí. Se vació Izmir. Esto sentíamos mucho de los grandes en los años de 1948 a 50 sobre todo. En muy corto tiempo, al cerrar y abrir los hoyos, como decimos, se habían desaparecido tanta gente que conocíamos. Probes que venían a recoger, mozas que venían a laborar, y vecinos y miembros de nuestra familia también. Algunos mancebos y mancebas también, y chicas también, ya se habían ido a Palestina de antes, como mi primo David Habib y después mi primo Isidoro Yosef, y hijos de vecinos y amigos de mi hermano Selim, que está en Gan Eden. Las familias en general habían quedado en Izmir. Ahora, después de 1948, que se fundó la Medina, como decíamos, y ya dicho Fanny, me parece, ahora había la Medina y se estaban yendo no mancebicos solos, sino que familias enteras. Se iban con vapor y para esperar al vapor se iban al puerto, donde decimos en Izmir se llama el pasaporte, con todos sus bagajes. El vapor que salía de Estambul se quedaba en Izmir, solo si le había quedado lugar a tomar más pasajeros. Muchas veces el vapor no venía y las familias que habían pagado por sus pasajes y tomado la visa y no sé cuál, quedaban esperando en el puerto, a veces días y más de una semana. Y yo os estoy contando lo que me estoy acordando de esto, de este fenómeno. Lo más de estas personas eran probes y habían vaciado sus casicas y todo lo que tenían para llevarse para el camino. Y comañas para el camino y para la vida que iban a empezar en Israel. Todo lo tenían en bogos atados con cuerdas, valillas o cepetes viejos y más. Los amontaban allí
en el espacio alrededor del monumento de Atatürk, que es cerca del pasaporte. Os quiero mostrar la foto para que tengáis una idea de cuál es. Y voy a hacer el share screen un minuto. Sí. Ok, aquí es el monumento de Atatürk en Izmir, el Cumhuriyet Meydanı se llama en turco. Y ya ves el vapor. Esto, donde os estoy mostrando, es el pasaporte, donde se acercaban los vapores a tomar la gente. O no se acercaban tanto, a veces se iban con barquitos a subirse en el vapor. Pero este espacio, que es esta plaza, que se llama Cumhuriyet Meydanı, la plaza de la República, era donde esperaban con los bagajes. Y ahora yo os voy a contar lo que me acuerdo, porque yo pasé un día entero con ellos, esperando. En 1949, cuando yo tenía 10 años, tuve la experiencia de esperar ahí. Voy a cerraré el share screen, perdón. Ok. Estaba contando de mi experiencia de esperar ahí con mi familia que se estaban yendo a la Medina. Mi primo Isidor Yosef ya se había ido de un año antes y ahora se iban a ir el resto de la familia, que es mi tante Matilda, mi oncle Pepo y mi prima Esther, que era un año más grande de mí. El vapor que esperaban no vino. Ya habían pasado una noche allá en el abierto y mi papá me llevó al día para que le tenga compañía a mi sobrina Esther, a mi prima. En Izmir, prima y sobrina es la misma cosa. Me dejó allá temprano antes de irse al lecho y vino a la tarde a la salida del lecho a tomarme. Día entero pasé ahí, un día de verano, jugando con Esther y otras criaturas allí, corriendo entre montañas de bagajes y alrededor del monumento de Atatürk y del solero que daba ahí en aquel día de verano, en el solero. No me acuerdo si comimos o vivimos alguna cosa, solo me acuerdo de la cena, de tanta gente de toda edad, de bibicos hasta viejos, y los bagajes que cubrían cada paso de aquel gran espacio. Y más de todo me acuerdo de lo que me quemé del solero aquel día. Mi tía, tío y prima durmieron aquella noche allá y partieron al día. Yo sufrí más de una semana con mi quemadura del sol. En el libro de Bali que mencioné, hay detalles de estas historias personales de los que se fueron en estos años. Creo que Moshiko, como dice, Israel está lleno de izmirlis que vos pueden contar sus historias de esta alía. Pues voy a contar del libro un episodio que pasó durante estos días de esperar el vapor. Salomón el fierrero, decimos Hirdavachi en Izmir, supo que su enamorada Rachel fue al pasaporte a hacer pasos para irse a Israel. Que Salomón viene y le roga que no se vaya. Rachel dijo no, que ella se quiere ir. Le dice, mira, tu papá me prometió 3,000 liras de dota. Yo te voy a tomar con 1,000 liras solo. No te vayas. Rachel le dice, no, no te quiero, me voy a ir. Salomón se asienta en el escalón y empieza a llorar. Le dice, voy a bajar la dota a 750 liras. No, le dice Rachel. Salomón se levanta y se va. Después de 10 minutos, el padre de Salomón viene. La topa a Rachel y le dice, toma 1,000 liras y dáselas a Salomón y no le digas que es de mí. Y 500 liras para ti. Esto aceptó Rachel y se desvació de irse a Palestina. Ama quién sabe, puede ser después de poco tiempo hicieron alianza juntos.
Durante estos años de la Aliyah de Turquía a Israel se composaron poemas sionistas en turco y, como ya sentimos también, canticas sionistas en ladino. Algunas de estas canticas se topan también en el libro de Bali y cercamente la musicóloga Susana Weishaka va a quitar a luz una CD de canticas y romanzas judeo-españolas de Izmir. Y una de estas canticas está también en el libro. Y yo voy a concluir en meldárbolos los verbos, no lo voy a cantar. Solo voy a decir... Ya la va a cantar yo. Sí, ya la sabrás tú, por seguro. No, ya la va a cantar. Ok, and the Golden Madre, ¿sí? Justo. Bravo, ok, cántala tú y esto es la fin de mi presentación. Merci Maravilla. Muchas Maravilla, gracias. Rachel. Gracias. Bravo. Me vino la espina por la melisina. Ya sé. Porque detrás de ti va a cantar, también lo estoy cantando en el disco de Susana Weich. Sí. Y bueno, esto me lo ambecía tras muchos años. Dos comunidades grandes, de Izmir y de Estambul, la cantaban esta cantica. El otro cante que va a cantar, que es más corto, es de la inmigración de Salonic, que son un poco diferentes. Maravillas, merci mucho. Ande Golden me adereci para ir a Palestina. Ande Golden me adereci para ir a Palestina. 7 años esperé para que me den la visa. 7 años esperé para que me den la visa. Año entero pan y aceitunas para ir a Palestina. Año entero pan y aceitunas para ir a Palestina. Yo nunca no me voy a faciar de laborar la tierra. Yo nunca no me voy a faciar de laborar la tierra. El vapor se va alejando, los mis ojos van llorando. El vapor se va alejando, los mis ojos van llorando. Si no es de mi riqueza, es de alegría. Si no es de mi riqueza, es de alegría. A Haifa ya revimos, la bandera la abracimos. A Haifa ya revimos, la bandera la recimos. Y la tierra la bendecimos, que es nuestra tierra. Chicos y grandes nos vamos a ir para laborar la tierra. Chicos y grandes nos vamos a ir para laborar la tierra. Yo nunca no me voy a faciar de laborar la tierra. Yo nunca no me voy a faciar de laborar la tierra. Vamos a la Palestina que hay mucho ganar. Con un trapo y un jandrallo, oh Haman, Aman, Aman, yo a ti te voy a tomar. Con un trapo y un jandrallo, oh Haman, Aman, Aman, yo a ti te voy a tomar. Con un trapo y un jandrallo, yo a ti te voy a tomar. Si mi gente no te quiere, no Haman, Aman, Aman, yo a ti te voy a tomar. Tamutiga nisis psaria, que panzaria scordalia. Naglendu mulata vradia, o Haman, Aman, Aman, me recina que filia. Naglendu melata vradia, o Haman, Aman, Aman, me recina que filia.
La primera es de Izmir y Turquía, de Estambul, y la segunda de Salónica. Muy Bravo, hermoso, bravo, una bravo. maravilla, bravo. Qué coincidencia. Como Itesh, quien quiere ganar, que se vaya a Palestina. Medi Cohen Malki de Israel. Medi Cohen Malki es la fundadora y la dirigidora del grupo de descendientes ladino-hablantes del Cartier Yemin Moshe en Jerusalén. Activa en ladino, escritora y compositora de canticas, en su pasado transmitidora en el radio. Medi nos quiere contar cómo nació la cantica Vengo de Jerusalén, que ella misma la escribió y la compuso. Y así fue que antes más de 40 años, cuando los moradores de Yemin Moshe, donde nací, estaban haciendo las Selichot, fundé el foro de los descendientes de Yemin Moshe. Lamentablemente, fuimos obligados de quitar este lugar de ladino-hablantes por motivos de trocamiento de población. Sí estás sintiendo muy bien. Y de aquellos días usamos a recogernos en el cal que quedó en vuestras manos gracias al Dios, acordándonos y abrazándonos, diciendo al año que viene en Yemin Moshe. Todos esos años nos sentimos descarrancados y engañados, demandando preguntas con pocas respuestas. Hoy presento mi cante Vengo de Jerusalén y quiero apuntar sus palabras. Este fue aquel momento que por ti quise vivir. Y aquí vos hago pasar a la guerra de 6 días. Cuando esbrochó la guerra, me estaba topando en el centro de Jerusalén, en mi escuela, y no fui permitida por las fuerzas de seguridad de irme a casa. Pasamos ahí una noche horrible. A la de mañana rogué que me permitan tornar a Yemin Moshe con Entrunigico. Curto volaré, después de pasar horas de peligro y espanto, caminando entre los canones, los tanques, los tiros, llegué cerca de mi casa, donde me habían dicho los vecinos que hubo tiros sobre mi casa y que no sabían qué pasó con mi familia. Tuve el ánimo y me acerqué de ella, llorando y gritando que me abran la puerta. El cortillo estaba lleno de balas en vaso y yo, doblada en dos, batí en la puerta hasta que mi mamá la abrió y me hizo entrar a casa media desmayada. Mi padre, que laboraba en la policía, vino a visitarnos para unos cuantos minutos y sintiendo lo que yo había hecho, mucho se enervó y no me habló después de esto unos 2 meses. Al día sentimos en la radio que las fuerzas de Tzal estaban encerclando la ciudad vieja de Jerusalén para conquistarla. Y a la de mañana me fui al baño frente a las murallas del Monte Zion y en súbito estoy sintiendo bombardeos de aviones y lanzamientos de bombas de mortero. Y que veo 2 grandes buracos que se abrieron en la muralla, que siempre nos espantaba con los tiros y las piedras de los legionarios jordanos. Vi también su posición cayendo abajo. Respiré un minuto y me fui al dentro a la camareta de Char con los sacos en las ventanas. Llamé a mi madre y a mis 2 hermanicas y les mostré lo que vi de enfrente. Y aquel momento fue por el cual quise vivir la liberación de la vieja Jerusalén y la liberación de mis espantos. Desde alegres y borrachos de este milagro, sentimos nuestros soldados corriendo a las murallas, no antes que les dimos la bandera de Israel para que la encolguen en la posición derrocada. También les dimos bizcochos y café y bombones. Siempre guardaré estos momentos en mi corazón. Esta fue la inspiración de mi cante Vengo de Jerusalén. Gracias a todos y al vernos.
Gracias a Medi Malki. Betty Klein de Israel es cantadora con voz de campanas. Más de esto, es tañedora. Hasta hoy no se sabe cuántos instrumentos taña. En sus performances, la Shena se hincha de los instrumentos suyos. Betty nos va a cantar la cantica de Medi Malki, Vengo a Jerusalén. Vengo de Jerusalén, mi ciudad y mi amor, que por ella yo temblaba frente de su gran valor. Vengo de tu hermosura, yo nací de tu dolor, día y noche orando, quiero ser tu buen ardor. Oh, mi amor Jerusalén, oh, mi amor y mi pasión, canto por ti Jerusalén, corazón de nuestra nación. Oh, mi amor Jerusalén, oh, mi amor y mi pasión, canto por ti Jerusalén, corazón de nuestra nación. Mi ciudad la más querida, yo te abrazo con piedad. Altos días y gloriosos brotan tu eternidad. Frente tus murallas vidi a mi deseo existir. Ese fue aquel momento que por ti quise vivir. Oh, mi amor Jerusalén, oh, mi amor y mi pasión, canto por ti Jerusalén, corazón de nuestra nación. Oh, mi amor Jerusalén, oh, mi amor y mi pasión, canto por ti Jerusalén, corazón de nuestra nación, corazón de nuestra nación. Bravo a Betty Klein, muy hermoso. Moshiko Cohen, מוזכרת העבר ירושלים. בבקשה, מושיקו. תודה רבה, תודה רבה. וואו. ירושלים,
tu Señor, a tu Dios alabación. Glorias da Jerusalén a tu Señor, a tu Dios alabación. Que metió en tus puertas cadenados, que metió en tus puertas cadenados, da a tus hijos bendición, da a tus hijos bendición, en ti dale tu bendición. Glorias da a tu Dios, Sion. Glorias da a tu Dios, Sion. Todos juntos con las palmas. שבחי ירושלים את אדוני, עדלי אלוהיך ציון. Glorias da Jerusalén a tu Señor, a tu Dios alabación. Que metió en tus puertas cadenados, que metió en tus puertas cadenados, da a tus hijos bendición, da a tus hijos bendición, en ti dales tu bendición. Glorias da a tu Dios, Sion. Glorias da a tu Dios, Sion. No perder la esperanza. Pensar bueno se va a hacer bueno. Da a tus hijos bendición, da a tus hijos bendición, en ti dales tu bendición. Glorias da a tu Dios, Sion. Aleli, aleli, Elohai, Sion. A tu Dios, Sion. Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias. Vemos con las fiestas. Amén. Amén. Jaim Bechmoaras de Estambul. Para terminar este encuentro, ¿quién nos puede emocionar más que nuestro querido Jaim Bechmoaras, el filósofo de Estambul? Buyurun Jaim. Gracias, Albert. Queridos, vos saludo a todos de alma y de corazón y con besos. Por mí es honor grande estar en este encuentro con vosotros juntos. Por esto estoy muy honroso. Quiero decir dos verbos. Somos muy grande familia en el mundo de cultura ladino.
parecemos como una armada y tenemos fuerzas muy grandes, como Rachel, como Tamar, como Karen, como Instituto Salti y como Kobe y mucho más y mucho más. Por esto vamos a laborar mucho y esta lengua hermosa nunca no se va a morir. Tengo esperanza grande por esto. Y por encuentro apareció un film chico y Albert ahora nos va a mostrar. Gracias a todos. Queridos hermanos, para mí en la vida hay 4 cosas importantes: la sanidad, la familia es otra cosa, ma uno, todos los judíos del mundo es para mí importante. 2, la bandera de Israel es muy importante. 3, la tierra santa para mí es muy importante. Y 4, Jerusalén. Jerusalén, tú sos la vista de mi ventana y las colores de mi corazón. Tú no sos solo una ciudad, tú sos una razón de emoción. Tu nombre y tu sol estarán siempre en arriba de Israel. Estaremos juntos, gloriosos. El día de hoy con gozo. Día alegre es nombrado. Con placer de judíos que es membrado. Este día es de alegría. Nos recuerda la mancilla. Tener los judíos sufriendo, a la fin salvación ya tuvieron. Dos 2000 años de tan desgracia, sin poder reposar y sin sueño, arrastrando 1001 lugar sin tener un lugar para reposar.
alzaremos la bandera por amor de nuestra tierra, con sudor de judíos atrofiadas, con rosas y gonjas asembradas. Shalom Israel, Shalom Jerusalén y Shalom del mundo. Shalom a todos los judíos. Bueno, queridos, Bravo, bravo. las lágrimas están cayendo. Bueno, queridos, estamos terminando este encuentro. Creo que vos amusates y nos vamos a ver, si quiere Dios, al otro mes. Al vernos. להתראות. תודה רבה. להתראות. Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias a todos. Merci muy mucho. Fue un placer estar con todos. Gracias, Jaim. Gracias, Kobe. Gracias, Albert. Todos, Tamar, Mujico. Una maravilla. Hanukkah alegre. Rachel, ¿me quisieras mandar algo? Hanukkah alegre. Sí, sí. Nos vemos en días buenos. Si quieres hablar ahora, si vos deja abierto el... No, te mandé, mira Ya ver te el chat, respondí, te mandé ya el te número respondí. mío del WhatsApp. Ya lo tomé y te voy a llamar, ¿ok? Ah, perfecto. Vas a estar. Ok, merci mucho. Muy bien. Jaime, gracias. תודה רבה. Gracias, gracias. Todos Gracias, saben Kobe, gracias a Jaim, todos. Muy emocionante. En Buenos Aires saben Bashustune. Bye, bye. Merci mucho. Kobe, gracias. Gracias de todo. Todos. Al vernos, queridos. Chao, chao. Aver tan limpio y tan claro, con aromas carabones, los sonos de campanas volan con aires de frescor. Su sueño dulce entre las piedras duerme la ciudad. Años duros, años de ansias en su soledad. Jerusalén de oro sos luz del mundo y de cobre sos, estos montes que canto con mucho amor. Jerusalén de oro sos luz del mundo y de cobre sos, estos montes que canto con mucho amor. אך בבואי היום לשיר לך ולהחליק שוב כתרים, קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים. כי שמך צורף את השפתיים, כי נשיקת שרף, אם אשכחך ירושלים אשר כולו זהב. ירושלים של זהב ושם נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושם נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Tantas luces y
ירושלים